Gracias. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del Pleno de este tribunal, así como al secretario general de acuerdos. Hago de su conocimiento que en esta ocasión el compañero magistrado José Inés Betancur Salgado, por motivos de salud, no estará presente y ha solicitado a este pleno se le eh, justifique la inasistencia. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdos plenarios y 6 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte actora es Graciela Ortiz Flores, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es Bruno Calixto Ríos Díaz, la autoridad responsable de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, la parte actora Rubén Maurilio Vázquez Pineda, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la denunciante es Janet Gutiérrez Izazaga, los denunciados Crescencio Reyes Torres y otros del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca. En el siguiente asunto, la parte actora es Claudia Nava Acevedo y otros, la otra responsable del Ayuntamiento de Florencio Villarreal. En el siguiente asunto, la actora es Rosalía Alberto Rosas y la autoridad responsable del Ayuntamiento de San Luis Zacatlán. En los últimos dos asuntos, la parte actora es Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional y la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y puntos de acuerdo, así como los resolutivos de los proyectos que nos ocupan, se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. Asimismo, con fundamento en el artículo 37, fracción 26ª de la Ley Orgánica de este Tribunal, hago míos los proyectos relativos a los expedientes TEE, diagonal AG, diagonal 001, diagonal 2023, TEE, diagonal PES, diagonal 001, diagonal 2023, TEE, diagonal GEC, diagonal 013, diagonal 2020, TEE diagonal GEC, diagonal 013, diagonal 2023 y su acumulado TEE diagonal GEC, diagonal 021, diagonal 2023. Los dos primeros asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes TEE diagonal GEC, diagonal 018, diagonal 2023 y TEE, diagonal GEC 020, diagonal 2023. El primero fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz y el segundo fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado en el Juicio Electoral Ciudadano 18 del 2023, promovido por Graciela Ortiz Flores y otras personas, por el cual impugnaron el acuerdo de desechamiento de fecha 17 de febrero de 2023, emitido dentro del expediente intrapartidario resuelto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Con fecha 29 de marzo del 2023, esta autoridad electoral declaró fundados los agravios hechos valer por las actoras, revocó el acuerdo impugnado y ordenó a la autoridad responsable
regular el procedimiento sancionador a partir del acuerdo de prevención y realizar la notificación a las actoras de manera personal en el domicilio señalada por estas en su escrito de queja. Realizado lo anterior y fenecido el plazo otorgado para subsanar la prevención, en plenitud de jurisdicción, se ordenó que resolviera o acordara lo que conforme a derecho correspondiera, debiendo tomar en consideración que las actoras denuncian actos que consideran podrían actualizar violencia política en razón de género, por lo que el procedimiento de trámite de la queja, estudio y resolución debería realizarlo de conformidad con las normas y bajo los protocolos aplicables, asumiendo una postura de interpretación reforzada que se llevara a cabo mediante una perspectiva de género. Por lo anterior, del análisis de las constancias que oran en el expediente en estudio, se tiene que el 4 de abril de 2023, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en cumplimiento de lo ordenado por este tribunal, emitió un acuerdo mediante el cual ordenó la regularización del procedimiento a partir del acuerdo de prevención. Dichos acuerdos fueron notificados de manera personal y una vez desahogada la prevención, los integrantes de dicha comisión admitieron el recurso de queja promovido por las hoy actoras. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone acordar el cumplimiento de la sentencia, así como el archivo del asunto como concluido. En ese orden, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 20 del 2023, promovido por Bruno Calixto Ríos Díaz, mediante el cual impugnó la omisión de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de resolver el recurso de reclamación presentado por el actor ante dicha autoridad el 13 de octubre de 2022. El 29 de marzo del 2023, el Pleno de este tribunal declaró fundado el juicio y ordenó a la autoridad responsable para que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo, emitiera una resolución conforme a derecho. Posterior a ello, debería informar a este tribunal dentro de las 48 horas siguientes, remitiendo para ello las constancias de cumplimiento de la sentencia. Apercibida que de no cumplir con ordenado, se procedería en términos del artículo 37 de la Ley de Medios Local. En principio, de las constancias que oran en autos, se observa que el 25 de abril la ponencia instructora certificó que dentro del término concedido a la autoridad responsable no cumplió con lo ordenado en la sentencia del 29 de marzo, término que feneció el 24 de abril sin que hubiese remitido documentación relacionada con el acatamiento en comento, sino fue hasta el día 2 de mayo que se presentó ante la oficialía de partes oficio y copia certificada de la resolución recaída al recurso de reclamación, esto es, fuera del plazo concedido por este tribunal y no dentro del plazo de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, por lo que se percibe como una amonestación pública a los integrantes de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Ahora bien, respecto de la resolución emitida por la autoridad responsable, se tiene por cumplida la materia de fondo de la sentencia, ya que, como ha quedado evidenciado, dicha comisión, con fecha 21 de abril, emitió la resolución que le fue ordenada en la sentencia del 29 de marzo del año en curso. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone acordar el cumplimiento de la sentencia, así como el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta de los acuerdos plenarios, magistrada presidenta, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración los acuerdos, los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada ponente, Almadelio Eugenio Alcaraz. Son los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, los proyectos de acuerdo plenario fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Magistradas, el secretario general de acuerdo sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver, que hice mío con antelación, se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE, diagonal AG, diagonal 001, diagonal 2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución.
En el asunto general con clave de registro TE, diagonal AG, diagonal 01, diagonal 2023, integrado con motivo de la demanda promovida por actor por su propio derecho en contra del incumplimiento del convenio de fecha 26 de septiembre de 2012, que suscribió con la entonces consejera presidenta y secretario ejecutivo, ambos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda por considerarse que el actor agotó previamente su derecho de acción al haber promovido el diverso asunto general registrado con la clave T, diagonal AG, diagonal 006, diagonal 2022, en donde demandó el incumplimiento del mismo convenio. Dicha determinación se basa en que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Procesal Electoral, sus disposiciones son de orden público y de observancia obligatoria. Por su parte, en su artículo 7, segundo párrafo, prevé que a falta de disposición expresa y en lo que no contravenga sus disposiciones, se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. A su vez, el artículo 14, fracción primera, dispone, entre otras cuestiones, que los medios de impugnación se desecharán de plano cuando resulten notoriamente improcedentes de conformidad con lo establecido en la propia normatividad. En ese orden de ideas, el artículo 377 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la ley de la materia, prevé la figura de la preclusión por la interposición de otros medios de impugnación en el que se impugna el mismo acto, con independencia de que se haya declarado inadmisible o improcedente el medio impugnativo. Sobre la figura jurídica de la preclusión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que el derecho a impugnar el mismo acto solo se puede ejercer en una sola ocasión, por lo que la sola presentación de la demanda en la que se haga valer un juicio o recurso electoral agota el ejercicio de acción del promovente, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas o medios de impugnación en los que se cuestionen el mismo acto en ejercicio de ese derecho. Con base en ello, en el proyecto de cuentas se considera que se actualiza la figura de la preclusión de acción, porque de la revisión del escrito de demanda se advierte que el actor reclama las mismas prestaciones que hizo valer en el asunto general TE, diagonal AG, diagonal 01, diagonal 2022, asunto en el cual se determinó la incompetencia de este tribunal electoral para emitir un pronunciamiento de fondo de la controversia planteada al escaparse de la materia electoral. Determinación que adquirió firmeza y definitividad al no haber sido revocada por la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, se desecha de plano la demanda promovida por el actor por haber agotado previamente su derecho de acción. Segundo, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral elaborar la versión pública de la presente resolución para su publicación y notificación correspondiente. Es la cuenta del proyecto, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrada presidenta, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar, por favor, las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponde. El cuarto asunto listado para analizar y resolver, que también hice mío con antelación, se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE, diagonal PES, diagonal 001, diagonal 2023, el cual de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta del proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número 1 del presente año, derivado de la vista ordenada por este Tribunal Electoral en el expediente TE, diagonal GEC, diagonal 41, diagonal 2022, por la posible comisión de actos y omisiones que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de la denunciante.
Al respecto, el proyecto propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a las y los denunciados, los cuales forman parte del Cabildo Municipal del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Ello porque de las constancias que obran en autos del expediente se acredita la autenticidad y o veracidad del acta de cabildo del ayuntamiento que da origen al presente procedimiento. Asimismo, se acredita la falta de convocatoria de la fracción partidista a la cual se inscribe la denunciante. Sin embargo, este tribunal concluye que no se desprende algún elemento que de forma indiciaria por sí mismos genere un trato diferenciado o discriminatorio por el hecho de ser mujer en perjuicio de la denunciante. Así, del análisis de los hechos denunciados, confrontados con el caudal probatorio, no es posible concluir que exista por parte de las y los denunciados una conducta planificada, orientada o sistematizada en contra de la denunciante bajo concepciones basadas en prejuicios o estereotipos de género, como tampoco se observa un impacto diferenciado ni una afectación por su condición de mujer, menos aún que ésta sea desproporcionada dado el cargo que poseen las y los denunciados del cual goza en razón de sus funciones. Para robustecer lo anterior, se tiene que de las expresiones o palabras vertidas en los audios que se dieron cuenta en las actas circunstanciadas 78 y 79, de estas se puede observar dificultades y tensiones entre las y los integrantes del cabildo, es decir, disputas internas entre fracciones partidistas que no abonan en nada al fin democrático de la representación política y deliberativa en la sede municipal. De ahí que se insista que los actos atribuidos por parte del denunciante a las y los denunciados no obedecen a elementos de género, sino a disputas de poder político entre partidos adversarios. En ese sentido, no se encuentra demostrada la violencia política de género en virtud de que los actos atribuidos a las y los denunciados no actualizan los elementos de la jurisprudencia 21/2018. Esto es, esencialmente, que el hecho de aprobar el acta de sesión extraordinaria cuestionada sin la asistencia de la denunciada y de su compañero regidor de partido por la falta de convocatoria a su fracción partidista se hayan realizado en contra de la denunciante por ser mujer o haya tenido un impacto diferenciado entre ella y los demás o la haya afectado desproporcionadamente por ser mujer. Este último elemento resulta fundamental para tener por acreditada la violencia política en razón de género. Por lo tanto, se concluye que no se acredita la obstrucción del ejercicio del cargo de la denunciante. Además, que no se acredita la existencia de la conducta antijurídica atribuida a las y los denunciados, y en mérito de lo expuesto se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara la inexistencia de la infracción denunciada por la regidora Janet Gutiérrez Izazaga, atribuida a las y los denunciados. Segundo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Es la cuenta del procedimiento especial sancionador. Magistrada presidenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponde. El quinto asunto listado para analizar y resolver, de igual forma hice mío con antelación y se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE/G/013/2020 que de igual manera fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio electoral de la ciudadanía identificado con el número 13 del año 2020, interpuesto por la ciudadana Claudia Nava Acevedo, Ariel Elijón Lorenzo y otros, en contra de la omisión de pago de las remuneraciones a que tenía derecho la parte actora por haber sido regidoras del Ayuntamiento de Florencio Villarreal en los años 2019 y 2020. Al respecto, el proyecto propone declarar infundado el juicio al considerar que no se acredita la omisión aludida por la parte demandada. Ello porque de una revisión exhaustiva de los presupuestos de egresos del año 2018, 2019 y 2020 del Ayuntamiento de Florencio Villarreal, que obran en autos,
Se advierte que lo reclamado por la parte actora no se encuentra previsto en los citados documentos, de ahí que carezca de fundamento y por tanto no le exista la razón a la enjuiciada. Máxime, que de los elementos de prueba aportados por la parte actora no son elementos suficientes e idóneos para alcanzar el extremo máximo de su pretensión. En mérito de lo expuesto, se propone que los motivos de agravio son infundados, de ahí que se desprenden los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara infundado el juicio electoral ciudadano en términos de lo razonado en la presente sentencia. Segundo, en su oportunidad archívese el presente asunto como total y concluido. Es la cuenta, señoras magistradas. Discúlpenme el audio. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notificarse como en derecho corresponde. El sexto asunto listado para analizar y resolver, que de la misma forma hice mío con antelación, se trata de un proyecto de resolución relativo a los expedientes TEE, diagonal GEC, diagonal 013, diagonal 2023 y TEE, diagonal GEC, diagonal 021, diagonal 2023 acumulados, los cuales también fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta del proyecto de resolución de los juicios electorales de la ciudadanía acumulados, identificados con el número 1321 del presente año, interpuestos por las ciudadanas Rosalía Alberto Rosas y Herminia Martínez Santos, en contra de la indebida aprobación del presupuesto de egresos 2023 para el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, que produjo la supuesta reducción de las remuneraciones del cargo edilicio que desempeñan las actoras. Asimismo, la omisión de pago de las remuneraciones de los meses de abril, mayo, junio y 7 días del mes de julio del año 2022. Al respecto, el proyecto propone declarar infundado el juicio electoral ciudadano 13 y por lo que hace al juicio 21, fundada la omisión de pago aludida por la regidora de dicho municipio y en consecuencia se ordena a la autoridad responsable efectuar el pago de lo deudado de manera inmediata. En ese sentido, respecto al juicio 13, el presupuesto de egresos del municipio en cuestión para el ejercicio fiscal 2023 satisface la fundamentación y motivación exigida porque el efecto fue aprobado con base en el procedimiento legal establecido en el marco jurídico aplicable. Asimismo, la vigencia y aplicación de dicho presupuesto inició a partir de su aprobación por el Cabildo en la sesión del 11 de enero del año actual, conforme al artículo 148 de la Ley Orgánica. Por tanto, no existe razón en lo reclamado por las actoras. Por lo que hace al juicio 21, el agravio sobre la omisión de pago en la que ha incurrido la autoridad responsable y que dicho pago adeudado debe ser pagado con el presupuesto 2021, al respecto, este Tribunal Electoral estima que tal agravio resulta parcialmente fundado. Lo anterior, porque de auto se puede acreditar que a la fecha de la interposición del presente medio de impugnación y hasta el momento de resolver este asunto, con convicción plena, este Tribunal Electoral considera que persiste la omisión del pago de las remuneraciones aludidas por la actora, y si bien no existe una retención de estas en vía material, porque están a su disposición en la tesorería de la autoridad responsable, pero formalmente sí nos situamos ante una falta u omisión del pago, sea por inconformidad del monto aprobado en el presupuesto correspondiente o por imposibilidad de acudir por razones fundadas de parte de la actora. Pero en cualquiera de los supuestos anteriores, la realidad es que a la fecha no se ha pagado eficazmente las remuneraciones a que tiene derecho por el cargo de elección popular edilicio que desempeña. De ahí que la asista razón a la actora. Por otro lado, no ha lugar a acoger la pretensión de la actora sobre que las remuneraciones adeudadas deben ser pagadas con base en el presupuesto del año 2021, según lo determinó el precedente TE, diagonal GEC, diagonal 296, diagonal 2021, y su acuerdo plenario de cumplimiento y no con base en el presupuesto 2022. Ello porque el hecho de que la presentación y aprobación del presupuesto indicado no se haya realizado dentro de los
plazos establecidos en el artículo 49 de la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado en relación con el artículo 62, fracción tercera de la Ley Orgánica, como quedó determinado en el precedente identificado con la clave T, diagonal GEC, diagonal 35, diagonal 2022, no lo invalida ni le resta legalidad, en el entendido de que no existe una disposición expresa que establezca una fecha límite para realizarlo, aunado a que su vigencia y aplicación inició a partir de su aprobación por el Cabildo en la sesión del 31 de marzo, conforme al artículo 148 de la Ley Orgánica. De ahí que lo procedente sea ordenar al Ayuntamiento de San Luis Acatlán para que dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notifique la presente sentencia, pague a la ciudadana regidora Rosalía Alberto Rosas las remuneraciones quincenales de los meses de abril a diciembre y el aguinaldo correspondiente del año 2022, con base en el presupuesto aprobado en este año. Asimismo, al existir reconocimiento de la autoridad responsable de que tampoco se han cubierto las remuneraciones quincenales del año actual, se ordena al Ayuntamiento de San Luis Acatlán para que dentro del mismo plazo pague a la regidora Rosalía Alberto Rosas las remuneraciones quincenales de los meses que van de este año con el presupuesto aprobado para tal efecto. Y en atención a la perspectiva interseccional asentada para el estudio de este asunto, se ordena a la autoridad responsable que brinde respuesta a la actora en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia. En mérito del expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumula el expediente TEE, diagonal GEC, diagonal 21, diagonal 2023, al juicio electoral ciudadano TEE, diagonal GEC, diagonal 13, diagonal 2023, debiendo agregarse copia certificada de la resolución al expediente acumulado. Segundo, se declara infundado el juicio electoral ciudadano identificado con la clave TE, diagonal GEC, diagonal 13, diagonal 2023, en términos de lo razonado en el considerando octavo de la presente sentencia. Tercero, se declara parcialmente fundado el juicio electoral ciudadano identificado con la clave TE, diagonal GEC, diagonal 21, diagonal 2023, en términos de lo razonado en el considerando octavo y noveno de la presente sentencia. Cuarto, se ordena al Ayuntamiento de San Luis Acatlán pague las remuneraciones adeudadas a la regidora Rosalía Alberto Rosas en términos de los efectos de la presente sentencia. Quinto, asimismo, se ordena al referido ayuntamiento para que dentro de los 5 días hábiles siguientes en que se notifique esta resolución, dé respuesta fundada y motivada al escrito asignado por la parte actora de fecha 15 de febrero de este año. Es la cuenta del proyecto de resolución, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, tome la votación, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponde. El séptimo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE, diagonal RAP, diagonal 002, diagonal 2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta relativo al recurso de apelación número TE, diagonal RAP, diagonal 2, diagonal 2023, promovido por el ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra de la resolución 2, diagonal EC, diagonal 17-04-2023, relativa a la constitución de Fuerza por México Guerrero como partido político local en el Estado de Guerrero. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio hecho valer por la parte actora. El recurrente señala que de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, para la constitución de un partido político local es requisito celebrar una asamblea, por lo menos en las 2/3 partes de los distritos electorales locales, que equivalen a 18.66, por lo que al no resultar un número entero implica redondear el valor al siguiente número superior, esto es 19 asambleas distritales. No obstante, en el proyecto se da cuenta que en el ejercicio de su facultad reglamentaria,
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero emitió el reglamento para la constitución y el registro de partidos políticos locales en el Estado de Guerrero y los lineamientos para la certificación de asambleas de organizaciones ciudadanas para la constitución de partidos políticos locales 2022, en los que se pronunció respecto al criterio a utilizar en el supuesto de que, al realizar la operación aritmética para determinar el número de asambleas distritales y o municipales que corresponda a las 2/3 partes de los distritos y o municipios, el resultado no sea un número entero. En ese tenor, se fijó el criterio que el redondeo se realizaría al número inmediato inferior, esto es, a 18 asambleas distritales. Bajo esa tesitura, toda vez que en su momento dichas disposiciones no fueron controvertidas por ningún actor, incluyendo la ley recurrente, estas se encuentran firmes y consecuentemente son obligatorias y produjeron todos sus efectos jurídicos. Por lo tanto, al no hacerlo, el acto reclamado fue consentido expresa y tácitamente. De ahí que en la propuesta se considera que la resolución emitida por la autoridad responsable es correcta, porque al haber llevado a cabo 18 asambleas cumplió con el requisito relativo a que las asambleas distritales deberán celebrarse en por lo menos las 2/3 partes de los distritos electorales locales. Por lo tanto, se propone confirmar el acto impugnado. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es infundado el agravio hecho valer por el actor en términos de las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo, se confirma la validez y legalidad de la resolución 02/C/17-04-2023 relativa a la procedencia de la solicitud de registro como partido político local presentada por la organización ciudadana denominada Vamos con Más Fuerza por Guerrero AC para declarar a Fuerza por México Guerrero como partido político local en el estado de Guerrero en términos de las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. Es la cuenta del proyecto de resolución, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada ponente, Alma del Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notificarse como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE/RAP, /003/2023, el cual fue turnado a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el recurso de apelación registrado con la clave TE/RAP /3/2023, promovido por el representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra de la resolución que aprobó el registro de la organización ciudadana Acciones y Soluciones por Copala Asociación Civil como partido político estatal bajo el nombre Partido de la Sustentabilidad Guerrerense. En su demanda, el actor señala que la organización mencionada realizó 18 asambleas distritales por las cuales el Instituto Electoral le otorgó su registro. No obstante, considera que la autoridad responsable debió verificar que la citada organización hubiera realizado cuando menos 19 asambleas, tomando en cuenta las fracciones del porcentaje que representan las 2/3 partes de los 28 distritos electorales que conforman el estado de Guerrero, las cuales equivalen al 18.66%. De ahí que considere que debieron verificarse como mínimo 19 asambleas. En el proyecto se propone declarar inoperantes los agravios del actor en virtud de que parte de una promesa falsa al considerar que la organización realizó 18 asambleas distritales, cuando en realidad la autoridad responsable verificó que la organización referida celebró 21 asambleas válidas, por lo que al no ajustarse los argumentos del recurrente con el número real de asambleas celebradas y verificadas por la autoridad electoral, a ninguna conclusión favorable se llegaría para obtener la revocación de la resolución que impugna a través del presente medio de impugnación. Con base en lo expuesto se propone el siguiente punto resolutivo, único. Se confirma la resolución impugnada. Es la cuenta del proyecto de resolución, magistrada presidenta, magistradas. Gracias, secretario.
Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, tome la votación, secretario, por favor. Con su otra decisión, magistrada presidenta, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. De acuerdo, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 41 minutos, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Hasta luego.